Respecto a lo que decía Cristian y al juego, ¿no? Es algo de lo que siempre hemos hablado con mis alumnos a la hora de inspirar y de desarrollar desafíos nuevos. Nosotros, y les cuento que vengo de una provincia bastante compleja, si se habla de juego, vengo de una provincia que es San Luis. Y San Luis, desde hace 40 años, juega el mismo juego, hasta el año pasado. Y el año pasado sucedió algo que dijo Javier, que es los cambios de época, ¿no? Los cambios de época y la voluntad de los pueblos de generar un cambio. Entonces, tuvimos muchas dificultades, tuvimos muchas controversias y quizás tuvimos algo que en el juego que se discutió el año pasado, quizás planteamos cuestiones que pasaban por lo imposible. Entonces, les voy a compartir algunas de las experiencias y voy a autorreferenciarlo, porque si lo hacemos desde lo racional y quizás desde lo que estaba escrito, jamás pudiéramos haber alcanzado lo que se logró. Sí, a partir del mensaje de Javier, entendimos que podía haber una luz de esperanza en nuestro lugar. Y alguien, o el equipo que integro, que en realidad no viene de la política, esta es nuestra primera experiencia. Nosotros ni familiar ni estructuralmente teníamos antecedentes políticos. Sí, tuvimos un trabajo previo que fue la de generar la herramienta electoral, que no es un tema menor a la hora de discutir la posibilidad de poder participar. Pero fue una decisión que puso en riesgo un entramado de situaciones y variables que dieron el resultado de que hoy esté compartiendo con ustedes alguna experiencia. Nosotros tenemos una clínica, la clínica de mayor capacidad y de complejidad de la provincia, y tenemos un polo universitario donde confluyen 2 universidades privadas y una pública. Desde ese lugar se plantearon cuestiones que no estaban escritas en ningún lado y tienen que ver con el cambio de época. Una que nos afectó de manera directa, que fue en la pandemia, y otra sobre el desafío electoral que sucedió el año pasado. Y frente a un feudo, como le llamamos en San Luis, a personas que tienen la estructura electoral y económica para manejarse durante estos últimos 40 años, imagínense cuál era nuestro grado de expectativa cuando emprendimos este nuevo desafío, ¿no? Y dentro de las reglas que hablaba Cristian, nuestra gran ventaja fue quizás la de que el viejo sistema se resistió a los nuevos cambios. Ese fue quizás nuestro mayor aliado a la hora de poder estar contándoselos. Dentro de los caprichos o dentro de lo que significa administrar el Estado desde un feudo, nosotros encontramos que todas las herramientas que tiene el Estado en San Luis, por ejemplo, confluyen en empresas que le compiten a los privados. Entonces, el Estado es dueño de todo.
el Estado compite con todos, pero hasta en cosas sencillas, o sea, hasta en la huerta. San Luis tiene competencia con la verdura, competencia con la carne, tiene competencia con la salud. Entonces, imagínense lo que significa para un emprendedor que abraza el pensamiento de la libertad, estar compitiendo constantemente con empresas del Estado totalmente subsidiadas, donde no arriesga nada y donde todo es gratis. Creo que lo único que le faltaba a San Luis es tener peluquerías del Estado para competirle a los privados. Te veo. Pero creo que sí, hay una universidad de oficios que tampoco tiene títulos oficiales, hay un control absoluto del Estado. Bueno, a partir de ahí es que les cuento sintéticamente una situación de experiencia que tiene que ver con un resultado de desdoblamiento y de ley de lemas, que lo que trataba de hacer era contener a una situación que se venía y era inexorable, como este cambio de época, y dentro de ese cambio de época encontrarnos en el mes de junio con un resultado previo donde no había oferta electoral liberal, sino un modelo donde confluía toda la oposición que se había unificado contra el poder hegemónico. Eso dio un resultado de 42 puntos contra 54 de una confluencia de oposición, ¿no? Primera gran batalla después de 40 años, San Luis comenzaba a respirar. Y dentro de este juego, donde te escuché tan atentamente porque sinceramente empezaban a suceder cosas increíbles en San Luis. Fue un aire de libertad el que comenzó a crecer en toda la población. Pero nadie lo tenía medido. Y en ese nadie lo tenía medido, donde nosotros fuimos parte del equipo que confrontó al poder hegemónico, estaba la estrategia de acompañar a Javier Milei contra la oferta electoral de Juntos por el Cambio. Les hago la síntesis de algo que es apasionante haberlo vivido, ¿no? Y en San Luis estar vivo para contarlo. La estructura de Juntos por el Cambio, con toda la inyección que en la PASO, en las generales y en el balotaje hubo desde el lado oficialista, con Massa y toda su estructura que bajó a San Luis como en ninguna otra provincia. Primero, bueno, en San Luis perdió Larreta, después perdió Bullrich, finalmente el gobernador actual perdió 3 elecciones antes de asumir. Entonces, cuando nosotros planteamos dentro de resistirse al cambio, o en este caso, como calculo que la mayoría de los que están acá formándose desde lo académico o desde el emprendedurismo, empieza a disfrutar esta nueva corriente, este nuevo aroma a libertad, es como que haya ley o no haya ley, el cambio está. Y estoy tan convencido, junto con el equipo de trabajo, que ha sido un honor compartir desde el núcleo de senadores, donde me dieron la confianza de acompañarlos, que
no solamente lleva un mensaje de esperanza, sino que la ilusión de los que hemos hecho territorio desde una provincia que, les vuelvo a repetir, ha estado sometida desde todo punto de vista, porque mucha gente que conozco de acá de Buenos Aires dice, qué bien que está San Luis, ¿no? Porque San Luis sí tuvo un desarrollo de obra pública que no fue de saqueo, fue más bien de negocio, y eso le daba una comunicación que permitía decir San Luis es otro país, como en algún momento sucedía el eslogan. Pero imagínense que San Luis era un lugar donde hay un solo diario, un solo canal de televisión, un solo relato, una formación de pensamiento único, y donde el 60% de las personas vulnerables son esclavos de los planes sociales y la otra parte somos esclavos, me refiero a empresarios y emprendedores, de impuestos y de competencia desleal del Estado sobre lo que uno quiere hacer. Sobre ese panorama es que la estructura que represento se comprometió a salir adelante. No fue fácil, pero hoy, más allá que las variables económicas y la realidad del día a día hoy nos exige tener el principio de la economía doméstica, no gastar más de lo que ingresa y ajustarnos a un formato de ración y de economía de guerra. Tenemos la gran ilusión que mañana a las 9 de la noche se va a consolidar con el mensaje de Javier, una nueva Argentina. Queremos agradecer a Rodolfo por su exposición. Si hay alguna pregunta para él. Rodolfo, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi consulta va dirigida a cómo las pymes de San Luis, que es una provincia muy industrial, sobre todo lo que tiene que ver con la industria textil y del calzado, ¿cómo se están adaptando a este cambio a partir del DNU? Con respecto a lo que tiene que ver con el régimen de promoción industrial, ¿cómo se están adaptando? Porque San Luis, San Juan, Catamarca, son todas provincias que, bueno, han trabajado mucho con este régimen y supone un cambio importante. Te voy a hacer una breve reseña y para todos. Uno de los grandes secretos de San Luis fue en la época de Menem, cuando Adolfo Rodríguez Sá negocia con la ley de reparación histórica que tuvo San Luis, fue una de las que más hombres aportó a la campaña libertadora cuando San Martín conformó su ejército. San Luis contribuyó en el ejército el 90%, entre 80 y 90% del ejército que batalló en Mendoza, en Chile y en la campaña del Alto Perú. Eso hizo que la escala, la pirámide poblacional en los últimos 100 años, hasta hace 40, fuera totalmente desproporcionada. En San Luis había aproximadamente un hombre cada 6 mujeres. En algunos pasajes de la campaña de Adolfo, de su segunda gobernación, decía, era muy frecuente de las provincias aledañas que San Luis tuviera mano de obra doméstica. ¿Tá? Cuando se logra la ley de promoción industrial, Adolfo en una parte de su discurso decía, por los mendocinos,
los mendocinos venían a buscar sirvientas y ahora vienen a buscar trabajo, que fue cuando fue el gran boom industrial en San Luis. Eso generó una controversia dentro de lo que fue Cuyo y finalmente hace unos años San Luis negocia 2 puntos más de coparticipación a cambio de finalizar la ley de promoción industrial. En términos de número, a hoy, y como ejemplo, lo que le proporcionaba a San Luis la ley de promoción industrial era un ingreso de 100 millones. Bueno, al negociar 2 puntos más de coparticipación, el presupuesto de San Luis creció 10, 20 puntos más de su ingreso. Entonces, eso le permitió a San Luis tener un crecimiento exponencial en cuanto a inversión de obra pública y de ahí el control total de la economía y de la vida de los puntanos. Entonces, volviendo a tu pregunta y haciendo esa pequeña explicación, hoy no tenemos promoción industrial, han quedado muy pocos convenios y de las 15.000 empresas que tenía San Luis en su momento, hoy solo quedan las que estaban bien instaladas, que son entre 1.200 y 1.500. Esa es nuestra realidad hoy. Sobre el sector específico textil, no te puedo dar mayores precisiones, pero sí en lo que es la información global, hoy San Luis no tiene promoción industrial. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Rodolfo.